Hello everyone. First of all, I would like to say that all the slides of the presentation will be in English, but I will speak in Spanish in order to make it easier also for me. Bueno, este trabajo se desarrolló durante mi estancia de mi doctorado en la HUT de Praga, gracias a la beca IMUF que me proporcionó el CSIC. Primero empezar de por qué trabajamos con erosión o qué es la erosión. La erosión es un fenómeno natural por el cual, debido al impacto de las gotas de lluvia o la fuerza atractiva de la escorrentía, las láminas superficiales del suelo son desprendidas y arrastradas a cotas más bajas o zonas de drenaje y deposición, y aun siendo un fenómeno natural, debido a la intensificación de la agricultura, como ha podido decir antes mi compañera, o otros fenómenos antrópicos, ese ratio de pérdida de suelo supera ampliamente la tasa de formación del suelo, con lo cual incurrimos en una insostenibilidad. Y por explicar varias cosas, como podemos ver, esto es una erosión laminada por regueros y el modelo que yo voy a usar queda fuera la erosión por cárcavas, ya que no es capaz de modelizarla. Empezando por el modelo que he usado, el modelo se llama WATEN-SEDEN, sus siglas en inglés Water Transport Efficiency Model and Sediment Delivery Efficiency Model. Este modelo se empezó a desarrollar cerca de los 2000, pero como podemos ver con la publicación de Borrelli, actualmente es el cuarto más utilizado. Otras publicaciones interesantes con respecto a este modelo se llevaron a cabo por la Comisión Europea, en la que podemos ver que toda la parte del Mediterráneo europeo tiene las tasas más altas de sedimentos en las cuencas hidrológicas, y por otro lado, el modelo también es capaz, al igual que sus predecesores, de estimar la pérdida de suelo por unidad de píxel, viendo que el sur de España y todo lo que es la componente italiana son las zonas donde más erosión de suelo hay, por lo cual nos pareció interesante aplicar el modelo WATEN-SEDEN, que sobre todo estaba centrado en Centro Europa, en Olivar, en Andalucía. Empezando por los principios, el modelo bebe de la ecuación universal de pérdida de suelo, RUSLE, donde la pérdida de suelo es función de la erosividad de la lluvia, la erodibilidad del suelo, el factor topográfico, el factor de cobertura y manejo del suelo y las prácticas de soporte o prácticas de conservación. Debido a que WATEN-SEDEN se desarrolló en Europa, hubo un cambio de unidades con respecto a RUSLE, y luego aparte el factor de prácticas de conservación también se igualó a 1, ya que no se podía calibrar el valor de ese tipo de prácticas. Entrando en otros aspectos adicionales del modelo, como os he dicho anteriormente, tanto puede evaluar la pérdida de suelo en los aforos de la cuenca, es decir, en el punto último donde el agua fluye a través de la cuenca, y también es capaz de evaluar el transporte de sedimentos y la distribución del suelo dentro de la cuenca. Es una de las fortalezas con respecto a la ecuación universal de pérdida de suelo. Entrando con la zona de estudio es la cuenca de la Conchuela, muy cerca de Córdoba. Es una cuenca íntegra de olivar y, como podéis ver, debido a diferentes enfermedades, sufre una diferente cobertura de la copa de los olivos, la cual, mediante NDVI, en el año 2016, que es cuando empezó a haber imágenes Sentinel, se pudo sacar que hay diferencias significativas entre una cobertura estándar y una cobertura baja, con lo cual, a la hora de aplicar el factor de manejo o el factor C, se tuvo en cuenta esa diferente capacidad de las hojas de los árboles, cómo pueden parar ese impacto de la gota de lluvia. Entrando con las variables de estudio, en el aforo de la cuenca hay una estación hidrológica en la cual se tomaron medidas de precipitación, escorrentía y sedimentos. Y como podéis ver, en esos 5 años de estudio hubo una respuesta diferente en los 3 primeros y en los 3 segundos. Esto se puede ver en parte al manejo y a variables climáticas, y en mi caso, con el equipo checo, intentamos explicar de manera muy sucinta si esa diferencia se podía deber a la humedad en el suelo, y usamos un indicador de acumulación de lluvias previas en un rango de días, obteniendo que el 21 días de lluvias previas era el que más podía explicarlo. Y como podéis ver, también la escorrentía acumulada a partir de esos grandes eventos hidrológicos aumentó de manera significativa. Entrando con nuestras gráficas, comparamos la carga de sedimentos en cada evento de esos 5 años
con el caudal pico que se alcanzó en cada uno de esos eventos, viendo que hay una correlación muy alta. Y luego, posteriormente, como os he dicho, evalué de un día de lluvias previas hasta 30 días a ver qué rango de día me conseguía diferenciar más entre eventos poco erosivos y eventos muy erosivos, llegando al cabo que en las dos variables están muy correlacionadas, se alcanzó en 21 días. Entonces, poniendo en perspectiva todos estos datos, se puede ver que para todos los eventos de los años a la izquierda podéis ver que en los 5 años los valores de lluvias previas en 21 días a los primeros años son muy bajos comparados con los segundos. Y tanto en caudal pico del evento como en exportación de sedimentos, las diferencias fueron significativas si en ese evento se superaba un umbral que establecimos en los 5 años de 51,3 milímetros, se observaron diferencias. Entrando otra vez en el modelo, esos 5 años se calibraron de manera anual, porque, no lo he dicho antes, pero tanto Rusle como Wattenseden trabajan agregando todos los valores a año, usando la raíz cuadrada del error cuadrático medio normalizada por el promedio de las observaciones de esos 5 años, obteniendo una ecuación cúbica, la cual se derivó y se igualó a 0 para obtener el valor óptimo, que fue un valor de capacidad de transporte de 54 metros. Eso quiere decir que el suelo es capaz de desplazarse del punto de origen donde se ha desprendido el suelo hasta el punto de depósito en promedio 54 metros, obteniendo un valor de 0,62, que no es un valor muy bueno, pero dentro de la literatura previa se considera como moderadamente adecuado. Yendo luego comparando con ese valor optimizado, se comparan los valores simulados de exportación de sedimentos con los observados, viendo que 4 de los años sí que están muy alineados y solo el 4.º año fue el que más se desvió. Esto puede ser debido en gran medida a que la exportación de sedimentos en ese año fue casi 4 veces mayor que el anterior año más erosivo. Usando esa comparativa, obtenemos también 3 diferentes estadísticos que en este caso sí que obtuvimos mejor respuesta y pasó de ser de moderadamente adecuados a adecuados. Y luego, yendo a una comparación de manejos o de situaciones, podemos observar que en la situación actual estamos por debajo de las 80 toneladas de suelo que se exporta fuera de la cuenca y cercano a 200 toneladas de suelo que se redistribuye en la cuenca. Si fuéramos a manejos mucho más sostenibles, como puede ser el uso de cubiertas vegetales, vemos que la reducción de exportación de sedimentos es muy leve, pero la reducción de redistribución del suelo, es decir, del suelo que se ha removido dentro de la cuenca, se reduce mucho. Y yendo en otro escenario donde únicamente se aplica herbicida para manejar la cubierta o esa vegetación espontánea que pueda surgir, vemos que tampoco varía mucho la explotación de sedimentos, pero el incremento notable en la producción de sedimentos, en esa redistribución, sí que era muy importante. Yendo a otro caso, como os he dicho antes, Wattenseden nos permite saber en cada píxel, en este caso cogemos una resolución de 5 metros, saber si en cada píxel se ha erosionado, se ha depositado suelo ahí. Lo que hice fue categorizar en 3 diferentes umbrales. El primer umbral en rojo son los píxeles los cuales superas 10 toneladas por hectárea y año en ese píxel. 10 toneladas por hectárea y año se supone en literatura previa como un valor a partir del cual la agricultura puede llegar a ser insostenible, es decir, que la tasa de formación de suelo se ve superada en gran medida a la tasa de formación. Luego tenemos una zona donde esas 10 toneladas son depositadas o más, que están coloreadas de verde, y luego una zona intermedia donde asumimos una distribución tolerable del suelo, que estamos en valor absoluto entre más o menos 10 toneladas por hectárea de año. Esto lo comparamos con publicaciones previas de mi grupo. En el 2023 hicieron un análisis del stock de carbono a diferentes perfiles de suelo, obteniendo este mapa. Si correlacionamos los dos mapas, nuestra hipótesis podía ser que podía ser una validación cualitativa del modelo, ya que teníamos pocos años. Podíamos correlacionar ese stock de carbono con las zonas en las que se erosiona mucho y las zonas en las que se deposita mucho, obteniendo para las 3 clases diferencias significativas. Así que, como conclusiones generales, podemos inferir que la distribución del suelo domina la dinámica sedimentaria, es decir, se remueve mucho más suelo del que es exportado por la cuenca, que luego hay un muy buen acuerdo entre lo modelado por Wattenseden y la distribución espacial del stock de carbono en el suelo,
Y por último, la relevancia de tener manejos conservativos que ayuden a laminar el flujo de agua, reducir la escorrentía y por tanto reducir la erosión, pero también pueden ayudar en gran medida a que el suelo se quede donde está y que no se vaya desplazando poco a poco y que eso conlleve a pérdidas de suelo y con ello pérdidas de producción para los agricultores. Es todo por mi parte y solo quería acabar con una frase que se le atribuye a Leonardo da Vinci, la cual versa que sabemos más del movimiento de los cuerpos celestes que del suelo que pisamos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me ha sorprendido los resultados. Claro, yo esperaba que de cubierta tuviera la producción. Se ha visto la producción de sedimentos, pero sin embargo, el otro parámetro que era, llamaba yield. Sí, sediment yield, es que hay diferentes maneras de llamarlo. Sediment yield es exportación de sedimento. Es que salen de la cuenca, ¿no? Claro, es lo que salen del punto de aforo. Salen del punto de aforo. Entonces, en principio, lo que se pierde, digamos, de la cuenca estaba totalmente parecido, ¿no? Sí, no había muchas diferencias entre la exportación de sedimentos en función del manejo, porque está muy influenciado por la topografía y el tipo de suelo. Aunque tú implementes prácticas de manejo más sostenibles, a lo mejor había que llevar a cabo, que es lo que no modeliza Water and Sediment, prácticas suplementarias como pueden ser barreras vegetales, en casos de una inversión muy alta, terrazas, para reducir mucho ese flujo de agua. Bueno, es que no lo he dicho, pero la cuenca objeto de estudio llega a tener laderas con pendientes superiores al 30%. Es una pena muy empinada, con lo cual es muy difícil reducir la escorrentía, por ende reducir la erosión en el punto de aforo. Creo que había más preguntas. Sí. Tú primero. No, Batir. Vale, gracias. Has dicho al principio que el modelo no reproduce cárcavas, ¿no? ¿Puede ser que este resultado que te ha preguntado Vicky sea un artefacto del modelo? Sí, también, no lo he comentado, claro. En esta cuenca, estudios previos que ha habido por parte de mi grupo sí que detectaron el inicio y la evolución de cárcavas y por ello esa diferencia entre el valor simulado y el valor observado puede verse a que esa cantidad de suelo perdido es debido al desarrollo de cárcavas. ¿Hay más preguntas? Yo voy a hacerte una pregunta también. ¿La validación del modelo que has hecho a partir de la distribución espacial del carbono orgánico se podría hacer con otra propiedad del suelo? Una pregunta. Al tener pocos años, al final, teniendo una información previa viable, quisimos compararlo de esta manera. Hay otras propiedades físico-químicas del suelo que nos podrían ayudar, pero habría que entender que como la erosión se produce en las láminas superficiales, propiedades como la porosidad o la estabilidad de agregados, que es continua a lo largo del perfil del suelo, podría meter mucho ruido en la ecuación. A lo mejor el contenido bruto de materia orgánica podría ser otra variable a tener en cuenta para intentar validar el modelo. Vale, pues muchísimas gracias, Nacho, excelente presentación y gracias de nuevo.